propuestas que que hizo Gustavo, las recomendaciones de propuesta de utilización de los test diagnósticos, el resumen que hizo está muy bueno, que les decía que los recomiende que lo lean, en donde vamos a tener el primer test, que es la PCR, que requiere de los hisopos nasofaríngeos de alta calidad que contengan cantidades suficientes de ARN viral. Que el problema de esto es que puede tener falsos negativos. Eso es lo que nos planteamos, ¿se acuerdan? Al comienzo, los primeros pacientes que decíamos, ¿por qué tiene la PCR en falso negativo y daba negativo y da otra muestra negativa y no sabíamos por qué? Puede haber muchas causas de falsos negativos. Por ejemplo, que los primeros días de la enfermedad sean las primeras 3 días de la enfermedad, que todavía la carga viral no es muy alta, puede dar un falso negativo. Que la técnica de recolección del material o el manejo sea incorrecto, o que luego de los 7 u 8 días del inicio del cuadro clínico, la carga viral u orofaringea se modifica. Es decir, después de los 3 días es cuando empieza a aumentar la carga viral. Se fue la pantalla de ¿Cómo? nuevo, Ani. Se fue la pantalla. ¿Sí? Es lo ideal, que es la mayor carga viral que tenemos de los síntomas, y después de la semana suele empezar a decaer la carga viral, por lo tanto podemos encontrar también de nuevo falsos negativos. Después tenemos los test rápidos que se llaman test para detección de antígenos, que detectan antígenos proteicos del virus, fundamentalmente la proteína S, que es de la vía aérea superior, los virus los antígenos que están en la vía aérea superior, y se toman a través de hisopados nasofaríngeos u orofaríngeos. Estos test son rápidos, pero pueden dar falsos negativos altos y pueden dar falsos positivos a proteínas de otro virus, por ejemplo, de otros coronavirus. Si el resultado en cuanto al aspecto epidemiológico, cuando hay una epidemia, una pandemia, como en este caso, ¿por qué sirven? Porque se pueden hacer en forma rápida, y si es positivo, en un momento endémico o epidémico, se puede considerar que la persona sí tiene coronavirus. Pero si es negativo, se tiene que realizar una PCR para poder confirmar el diagnóstico. Estos test, los dos, detectan tanto virus completo como partículas virales que pueden no tener capacidad infectiva, por lo que su positividad en el transcurso de los días, fundamentalmente cuando el paciente ya está bien, el cuadro clínico está mejor del paciente, y sea positivo todavía, son esos pacientes que ya han mejorado, ya han pasado más de 2 semanas o más de 3 semanas, y siguen dando positivo a pesar que el paciente tiene una mejoría clínica, no significa que la persona tenga capacidad de contagio. Pero ante un momento epidémico, como en este caso del coronavirus, no nos podemos confiar de que un test positivo, el paciente, a pesar de que esté mejor, no esté contagiando. Por eso es que se hace el seguimiento del paciente al alta hasta que negativiza el test. Y después tenemos las pruebas serológicas, que son la IgM e IgG, que detectan anticuerpos humanos. La IgM es la que aparece primero, promediando a la semana aproximadamente, con el inicio de la infección, empieza a aparecer la IgM, y es la que determina la fase aguda de la enfermedad. Y a las 2 semanas, más o menos, aproximadamente a los 14 días, empieza a caer hasta desaparecer alrededor de los 21 días. Y la más importante es la IgG, porque la IgG es el anticuerpo que de memoria es el que nos dice que ya tenemos inmunidad ante los virus. Entonces, es el encargado de la inmunidad a largo plazo. Empieza a aparecer a las 2 semanas. Pero ahora, ¿cuánto nos dura esta inmunidad una vez que hemos estado infectados? Se considera, con respecto a otros coronavirus, que puede ser de 2 años de inmunidad, pero todavía con el COVID-19 no se sabe cuánto puede durar la inmunidad manteniendo la IgG, esa IgG elevada. Se piensa que 2 años, pero en realidad no se sabe. Acá está el cuadro que yo les decía. Esta es la PCR. Ustedes ven que comienza a elevarse, pero aproximadamente entre los 3-5 días es cuando va alcanzando el máximo nivel y cuando es más detectable la PCR. Y después, aproximadamente a las 2 semanas, empieza a decaer. A los 20 y tantos días ya prácticamente puede dar un falso negativo. Acá tenemos la IgM, que aparece a la semana, va desapareciendo, va descendiendo a las 2 semanas, y a los 21 días, aproximadamente a las 3 semanas, ya desaparece.
Y la última que aparece es la IgG, que aparece a las 2 semanas y es la que se mantiene a lo largo del tiempo, que no sabemos cuánto tiempo es lo que se logra mantener. Si pudiésemos combinar las tres pruebas, la PCR, la IgM y la IgG, podríamos saber, en base a la combinación de estas tres, en qué estadio de la enfermedad nos encontramos. Eso sería la importancia de tener las tres pruebas. Y lo más importante sería que algún día pudiésemos tener carga viral. Yo no creo que podamos llegar a conseguirlo como hacemos con el HIV. No creo que lleguemos a conseguir con esto, pero ¿por qué carga viral? Porque si pudiésemos obtener carga viral, podremos saber efectivamente qué paciente realmente que esté infectado, pero tenga una baja carga viral, y ese paciente seguramente no va a evolucionar a un cuadro severo, porque se vio que aquellos pacientes que evolucionan a un cuadro más severo son los que persisten con una carga viral elevada, aun cuando están en el proceso hiperinflamatorio o en el proceso severo, persisten con la carga viral. Y esos pacientes son más altamente contagiosos. Por esos pacientes que tenemos internados con cuadros severos, es cuando más tenemos que protegernos, porque son los pacientes que más carga viral tienen. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay pacientes que tienen factores de mal pronóstico? Ustedes saben que las virosis, en general, el mal pronóstico siempre es para personas jóvenes, no para personas de mayor edad. Las virosis matan a más niños o a más adolescentes o a más jóvenes, y sin embargo el COVID no. El COVID-19 mata más a personas mayores de 60 años, con patologías cardiovasculares, sobre todo que tengan hipertensión o ACV previos, que tengan personas diabéticas, oncológicos, inmunodeprimidos, pacientes respiratorios crónicos. Ya salió un artículo hace 2 días en donde dicen que EPOC y tabaquismo también están incluidos como factores de mal pronóstico, no así asma, y ahora vamos a ver por qué. Y están saliendo también reportes de obesidad como factor de mal pronóstico. ¿Qué tienen en común todas estas patologías? O ser mayor de 60 años para tener un factor de mal pronóstico por COVID. Ustedes ven que ya saben todos que la proteína S, la proteína S del virus se ancla para poder ingresar a la célula, tiene que unirse al receptor AC, el receptor de angiotensina 2, que tienen las células. ¿Dónde? ¿En qué células? Fundamentalmente las células del epitelio, las células respiratorias y las células del epitelio intestinal. También hay células receptores AC2 en el hepatocito y receptores AC2 en las células renales. Esos son los focos claves donde hay receptores. Se vio que en estos casos, en todos estos casos, estos pacientes o estas personas de mayor edad, y en los varones, por eso es que tienen más severidad los varones, tienen una mayor expresión de este receptor. ¿Y por qué tienen una mayor expresión de este receptor? Todavía no se sabe, pero se sabe que estas patologías que tengan mayor expresión de este receptor AC2 son las que van a tener mayor pronóstico, peor pronóstico. Y todas estas patologías, y también en mayores de 60 años, hay un desbalance del sistema inmunitario. Ese desbalance del sistema inmunitario hace que tengan una mayor predisposición a un mecanismo proinflamatorio con una tormenta citoquímica que no presentan aquellos que tienen el balance inmunológico que no presentan estos casos. Esas serían las 2 razones por las cuales estas patologías tienen factores de mal pronóstico. Esto solamente para mostrarles, no les voy a detallar, pero quiero que sepan que la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, en conjunto con el Ministerio de Salud, ya lanzó las guías de evaluación y manejo clínico inicial del COVID, y quiero felicitarlos a los miembros, el comité que participó, los miembros de nuestra asociación, especialmente a nuestra doctora Normita Naval, que está dentro del grupo que asesoró al ministerio,
y vamos en NOA todavía, que todavía tenemos gente que está participando de todo esto. Muy bien, ¿qué pasa con la inflamación? Ustedes saben por qué pongo siempre este cuadro. Este cuadro no es que es, este cuadro es compartimental, es como para darnos una idea de cómo puede ir evolucionando el paciente y dónde estamos parados. Lo que sabemos es que en un estadio temprano, este es un estadio temprano, es un aumento de la actividad viral. Es donde el virus se empieza a replicar y tenemos mucha carga viral en el estadio temprano. Pero después que pasa el estadio temprano, en los estadios si el paciente puede quedar acá, en un estadio temprano, que es el 80% de los casos, pero hay un 20% de los casos que no quedan acá, sino que pasan a un estadio más severo. ¿Qué puede pasar? A un estadio 2, con una fase pulmonar, donde ya aparece la neumonía, que puede ser no hipóxica o puede ser hipóxica, y puede o no de estos que están acá, entre el 20 y el 30% pueden avanzar a una fase más severa, que es una fase de neumonía grave, sin distrés o con distrés. ¿Y por qué se produce esto? Porque en la fase temprana es solamente actividad viral, pero a medida que va avanzando el paciente que avanza en la enfermedad, tiene esa respuesta hiperinflamatoria, que es la que se ve acá, fundamentalmente mediada por algunas citoquinas especiales, en especial la interleuquina 1 y la interleuquina 6. En base a esto se van a basar el tratamiento con inmunomoduladores y en base a esto, en los estadios tempranos, se va a avanzar con los tratamientos antivirales. Antes de que empiecen todos los síntomas, tenemos un periodo presintomático. ¿A qué le llamamos el periodo presintomático? El periodo de incubación. Pero antes que empiece el periodo de incubación, tenemos que hablar cuál es el tiempo de exposición. O sea, desde que alguien me tosió encima, desde que yo puse las manos y me llevé las manos a la cara, desde que me expuse al virus, pasan hasta 14 días hasta que puedo ingresar al periodo de incubación. Cuando la persona ingresa al periodo de incubación, el periodo de incubación se considera que es un promedio de 5 días, pero se dice que es entre 5 y 14 días. Entonces, por eso es que le decimos a las personas que se aíslen, si están en casos sospechosos, que se aíslen 14 días. Hay otro problema acá, que ya se han visto en muchos estudios que algunos casos pueden llegar hasta 24, 27 días el periodo de incubación. Y ya nos ha pasado acá en Tucumán, algunos de nosotros, con casos de que pacientes que volvieron de viaje hicieron el cuarentena 14 días, pero después de los 20 días recién empezaron los síntomas, porque su periodo de incubación fue mucho más alto. Entonces, ¿será necesaria una cuarentena superior al periodo de 14 días? En realidad, una cuarentena de un mes a esos pacientes de alta sospecha que pueden presentar síntomas, no lo sabemos, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Y posteriormente tenemos el periodo sintomático del que les hablé y que vamos a ir viendo. Luego viene el periodo de infección. Acá tenemos un gran problema, primer gran problema, que tenemos pacientes que se llaman infección asintomática y que en muchos casos suele ser oligosintomática, porque el paciente tiene un pequeño dolorcito de garganta, no llega a tener tal vez una febrícula, no llega a tener fiebre elevada, un poco de dolor de cabeza y tal vez no es totalmente asintomático, pero sí oligosintomático. ¿Cuál es el problema de los asintomáticos u oligosintomáticos? Se estima que entre el 20 y el 80% de los casos, más ya están casi tirando todos los reportes hacia el 80% de los casos son asintomáticos u oligosintomáticos. Y las pruebas serológicas de IgM e IgG pueden utilizarse para toda la población para evaluar la respuesta inmunológica general al virus y pueden identificar a aquellos que son portadores asintomáticos. Por eso serían importantes las pruebas serológicas
en aquellos casos sospechosos y que sean asintomáticos. ¿Por qué? Porque son los que pueden contagiar. Porque la carga viral, como yo les decía, el paciente es mucho más contagioso aproximadamente después de los 5 días. Ahí es cuando empieza la carga viral. Y si este paciente tiene una carga viral importante y es asintomático, va a contagiar. No es el único problema de los asintomáticos, sino que se vio en algunos pacientes en periodo de incubación que también podrían contagiar. Así que estamos con un gran problema con este coronavirus. Si las personas sin síntomas pueden transmitir el virus, se debería hacer más hincapié en las medidas de distanciamiento social. Un punto clave de estas recomendaciones es que las pruebas virales no deben usarse solo para el cuidado clínico, sino que una proporción de esta capacidad de pruebas, de las que les hablé, de los test diagnósticos, se tienen que reservar para apoyar los esfuerzos de los equipos de salud pública, para que caractericen la trayectoria y la gravedad de la enfermedad. Y esa capacidad de reserva va a permitir comprender en forma más clara cómo se propaga la epidemia y cómo usar más prudentemente las fuentes para combatirla. Muy bien, este cuadro, que acá les pongo, acá les pongo la cita para si ustedes quieren leer con más detenimiento todo. Esto es lo que yo les decía al comienzo. Tenemos un estadio 1, ¿sí? Una infección temprana, en donde la carga viral es importante y los síntomas son los síntomas que todos conocemos, con el que el paciente comienza, generalmente el paciente sintomático. El 80% sabemos que se va a quedar acá. Ahora, la pregunta va a ser, a medida que vayamos desarrollando la charla, a estos pacientes, ¿a quiénes le darían tratamiento? ¿Le daremos tratamiento antiviral? Los tratamientos antivirales tenemos que empezar en forma temprana. ¿En qué tipo de pacientes y qué tipo de tratamiento daríamos en esta forma temprana? Después tenemos una fase intermedia que es la que llamamos periodo de ventana. El periodo de ventana, ¿por qué periodo de ventana? Porque es la oportunidad para que el paciente no evolucione a la forma severa. Este periodo de ventana entonces lo vamos a clasificar, que es el periodo de ventana al que llamamos una neumonía leve, sin hipoxemia, o una neumonía que es leve, pero ya con hipoxemia. Y este paciente puede evolucionar a una fase más tardía con el shock, digamos, con el gran desencadenante inflamatorio, proinflamatorio, con la fase de distrés respiratorio. En estos casos, acá se nos plantea la duda, ¿qué tratamiento le hacemos al paciente? En esta ventana, el paciente, ¿le ponemos antivirales sí o no? ¿Le iniciamos ya los inmunomoduladores sí o no? ¿O esperamos hasta que ingrese acá para empezar con los antivirales, que yo no creo, ya lo vamos a ir viendo, o esperamos acá para empezar los inmunomoduladores? O sea que este cuadro, para que lo tengamos en la cabeza, es fundamental, este cuadro, para que lo podamos ubicar al paciente y saber qué le vamos a tener que dar al paciente. Y ahora viene la gran pregunta. De los estudios, toda la avalancha de estudios que tenemos, hay más de 3.000 artículos que se desarrollaron a lo largo de 3 meses. 3.000 artículos, de los cuales tienen escasa evidencia científica, están basadas en estudios preclínicos, en estudios de otros coronavirus, en opiniones de expertos, la mayoría, en estudios observacionales, la mayoría son muy superficiales y muchos con muchos conflictos de interés. La mayoría se está usando de todo esto que voy a hablar como uso compasivo de fármacos bajo consentimiento, y existen ya muchos ensayos clínicos y la evidencia es muy cambiante y tenemos que esperar en realidad los ensayos clínicos randomizados, doble ciego, que no reúnen ningún criterio, ningún estudio hasta ahora reúne esos criterios, ya lo vamos a ver más adelante, para poder tener un panorama un poco más claro de qué dar. Entonces, toda la evidencia que yo les voy a decir es sí, no, tal vez, y bueno, estamos así.
¿Cuáles son los antivirales? Los antivirales, esto solamente para nombrarles, acá les pongo la dosis, la vía, la duración que se dan, pero solamente para nombrar, para que sepamos, lopinavir, ritonavir, el remdesivir, la cloroquina y la hidroxicloroquina. Que estos dos también no solamente actúan como antivirales, sino también como inmunomoduladores. Los inmunomoduladores son los macrólidos, antiinterleuquina 6, los inhibidores de la JAK, antiinterleuquina 1, los glicopéptidos, otros inmunomoduladores como interferón beta y antiinflamatorios como los corticoides. Muy bien, ¿por qué antiinflamatorios o inmunomoduladores? Ustedes saben, no se asusten, ustedes saben que a mí me encanta todo esto de inmunopatología, pero no los voy a agobiar con esto, sino que sepan que el virus, dentro de la cascada inflamatoria, como les decía al comienzo, una de las dos principales citoquinas que libera interleuquina 1 e interleuquina 6, por eso se basa todo el tratamiento en eso, que en un comienzo es una inflamación local y que después se desencadenan reactantes de fase aguda como una inflamación sistémica, entre ellos, por ejemplo, la linfopenia que tienen los pacientes, el aumento de LDH, el aumento de ferritina, el aumento de interleuquina 6 y el aumento de los dímeros D. Y esta cascada inflamatoria que desencadenan se ha visto que es muy similar al síndrome de activación macrofágica. Entonces, por eso, ese síndrome de activación macrofágica genera fiebre, genera coagulopatía, genera una hipofibrinogenemia, genera aumento de la ferritina, genera aumento de las transaminasas. Entonces vamos a ver en un inicio el paciente, ¿qué hacemos con el paciente en el estadio 1? Yo siempre que les pongo el cuadro, les pongo este cuadro. ¿Este paciente es leve de bajo riesgo o leve de alto riesgo? Y ahora les voy a ir un poquito más allá. Vamos a ver, leve de bajo riesgo. Aquellos pacientes que son sin riesgo. Pero ese paciente sin riesgo no es el mismo un paciente que otro. Hay dos tipos de paciente leve sin riesgo. Tenemos el paciente sin riesgo que tiene una buena frecuencia respiratoria, que no tiene rales, que tiene una saturación más de 95, pero tenemos otro paciente que es leve, sin riesgo, pero que viene taquipneico, con una frecuencia respiratoria más de 24, que tiene rales crepitantes o que tiene una saturación de 95, menos de 95. Ustedes fíjense que el primer punto que nos vamos a fijar en el paciente, así sea leve, de bajo riesgo, cuando lo tengamos delante al paciente, nos vamos a fijar la frecuencia respiratoria y la saturación. Una vez, si tenemos ese paciente sin factor de riesgo, pero que esté taquipneico, que esté con una saturación menos de 95, ¿qué le vamos a pedir a ese paciente? Un laboratorio básico y una radiografía de tórax. ¿Por qué les digo que voy a ir más allá que leve, bajo riesgo o alto riesgo? Yo creo que el primer paciente, así sea leve el paciente, lo primero que tenemos que evaluar son tres cosas. El paciente que estoy viendo tiene una edad mayor de 60 años, tiene los factores de riesgo, eso que yo les decía al comienzo, y tiene alguna variable de gravedad. Fíjense que les puse en amarillo las dos variables de gravedad que yo creo que son las más importantes, que es la frecuencia respiratoria, ahí puse mal, frecuencia cardíaca, siempre pongo frecuencia cardíaca para que ustedes vean que no estamos ni nosotros acostumbrados a medir frecuencia respiratoria. Está mal eso, es frecuencia respiratoria más de 24 por minuto y saturación de oxígeno menos de 95 por minuto. Fundamental ver cómo está respirando el paciente, observarlo, medir la frecuencia respiratoria y medir la saturación. Y después, si tiene rales, si tiene una radiografía patológica y los infiltrados son bilaterales o no, si en el laboratorio encontramos una linfopenia, si encontramos un dímero D elevado o si encontramos una LDH elevada. Si nosotros tenemos variables de gravedad, nos cambia la historia, por más que el paciente sea menor o no tenga factores de riesgo. El paciente es de sexo masculino, también tenemos que prestar un poco más de atención. Pero estos tres puntos para mí son fundamentales cuando lo vemos inicialmente al paciente. Ver la edad,
ver los factores de riesgo y ver si tiene variables de gravedad, frecuencia respiratoria, saturación. ¿Por qué? Un paciente leve, yo creo, esto es un invento mío, ¿no? No se crean que lo saqué de ningún paper, pero yo creo que un paciente leve podemos encontrarnos con un leve en 6 escenarios diferentes. Puede ser, el primer escenario, les digo, un paciente que sea menos de 60 años, no tenga factor de riesgo, no tenga variable de gravedad, ¿le doy tratamiento? No, lo mando a la casa con control. El escenario 2, paciente menos de 60 años, sí tiene factor de riesgo, pero no tiene variables de gravedad. ¿Qué hago con ese paciente? ¿Le doy tratamiento o lo mando a la casa? Porque si le doy tratamiento, el tratamiento inicial sería hidroxicloroquina. Pero si le voy a dar hidroxicloroquina, lo tengo que internar al paciente, porque no le puedo dar hidroxicloroquina y mandarlo a la casa. Lo tengo que internar y hacerle electrocardiograma antes y todos los días mientras esté internado. Entonces, esa es una pregunta. El tercer escenario, el paciente es menor de 60 años, tiene factor de riesgo, tiene variables de gravedad. Por más que sea menor de 60 años, yo sí le doy tratamiento. El cuarto escenario, paciente mayor de 60 años, no tiene factor de riesgo, no tiene variables de gravedad. ¿Le doy tratamiento a ese paciente? Esa es otra pregunta. Porque si no tiene factor de riesgo, no tiene variables de gravedad, solamente por la edad le daría tratamiento. El quinto escenario, mayor de 60 años, ¿tiene factor de riesgo? ¿Le doy tratamiento o no? También es otra pregunta. Porque si tiene factor de riesgo, acuérdense que estos pacientes mayor de 60 años con factores de riesgo generalmente están tomando otros medicamentos que también pueden prolongar el QTc. Y yo puedo tener, si doy la hidroxicloroquina, voy a poder tener una mayor evento adverso por comedicación. Entonces, si le tengo que dar medicación, ¿le daría hidroxicloroquina o buscaría otra opción en este paciente? El sexto, estoy hablando todo de paciente leve. El sexto escenario, paciente mayor de 60 años con factor de riesgo, variable de gravedad, por supuesto que le voy a dar tratamiento. Todo esto, por supuesto, que es a discutir. Pues esto es solamente un cuadro para recordarles que si ustedes van a dar hidroxicloroquina, hay que hacerle una evaluación cardiológica, un electrocardiograma previo, internarlo al paciente y hacerle electro diario hasta terminar el tratamiento. Muy bien, pasamos a la siguiente fase. En la siguiente fase, que es el que yo llamo el periodo ventana, la ventana de oportunidad, que es el paciente con neumonía leve. Veamos cómo es este paciente. Este paciente es el paciente que tiene una neumonía no grave, les digamos. Porque ustedes vieron, no sé si se habrán dado cuenta que yo, cada vez que nombro este cuadrito, nadie me lo preguntó, yo siempre digo neumonía leve y neumonía grave. Nunca dije neumonía moderada, porque estos pacientes no dan tiempo. La evolución es tan rápida que pasan de una neumonía leve a una neumonía grave, con o sin distrés. Entonces, digamos neumonía no grave, no digamos neumonía leve. Neumonía no grave es un paciente que ya empiezan a aparecer los infiltrados en vidrio esmerilado, a veces unilobar, que tiene una saturación buena, todavía relativamente buena, no está taquimneico, no tiene linfopenia, no tiene otros criterios de gravedad. Ese paciente hay que ingresarlo a sala, ya tiene imágenes radiológicas. Y ese paciente se le podría empezar a iniciar hidroxicloroquina, cloroquina. Hay que evaluar si se le agrega citromicina durante 5 días y siempre que internen un paciente, profilaxis con heparina de bajo peso molecular a todo paciente internado. Veamos qué pasa si ese paciente evoluciona. Si ese paciente evoluciona, va a evolucionar hacia acá, va evolucionando y va evolucionando con hipoxemia. Entonces el paciente se va poniendo hipoxémico, el paciente va aumentando la frecuencia respiratoria. Por eso es que yo les digo, lo que siempre hay que mirar, la frecuencia respiratoria y la saturación. Eso nos marca la evolución y la gravedad que va a tener el paciente. Va a progresar los infiltrados de forma bilateral
ese paciente lo tengo que ingresar, generalmente está linfopénico el paciente, puede o no tener los dímeros de ella altos, tiene una PCR alta, la LDH alta, y si se pudiese medir interleuquina 6, seguramente sería con valores más de 40. Ese paciente lo ingreso a sala y lo monitorizo, vuelvo a hacer el mismo tratamiento, 5 o 7 días, y acá, ya en este paciente que está en un periodo ventana, tengo que ya valorar si le voy a poner inmunomoduladores. ¿Qué inmunomoduladores? Y los que tengamos. Los inmunomoduladores que tienen en España son baricitinib, que cuando tiene hipoxemia leve le dan este, y cuando tiene una hipoxemia moderada o grave le dan tocilizumab. ¿Podríamos conseguir tocilizumab? Sí, los reumatólogos lo utilizan, lo que pasa es que están en ensayos clínicos para el uso de COVID, sería otra opción para usar. Pero también hay centros que ya en este periodo ya le empiezan a poner corticoides a los pacientes, en donde se está discutiendo si el corticoide le tengo que poner acá, en etapas más tempranas, cuando tiene la neumonía leve, y no llegar a que tenga una neumonía grave para agregarle los corticoides. Y siempre, como les dije, profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Muy bien, sigamos avanzando. Nuestro paciente sigue avanzando hasta que llega a la neumonía muy grave. ¿Cuál es la neumonía muy grave? Es el paciente que ya se distresó, ¿sí? La neumonía muy grave es el paciente que tiene que ingresar a terapia. Ahora vamos a ver después más adelante una disquisición en base al estudio de Gattinoni, en donde él habla de 2 fenotipos de distrés, en donde él, más que fenotipo de distrés, yo creo que es cómo evoluciona el paciente desde tener una neumonía sin distrés a tener una neumonía con distrés. De todas maneras, este paciente que ya está grave, con todos los síntomas de gravedad, que puede estar con fallo multiorgánico, con sepsis, con shock, que se eleva mucho el dímero D, se lo ingresa a UTI y ahí sí ya poner de entrada lopinavir y ritonavir. Ellos utilizan otros tipos de inmunomoduladores que nosotros no tenemos. Se les agrega también, en muchos casos, también hidroxicloroquina, acitromicina. Hay que tener mucho cuidado con la asociación de drogas. Ojo con la asociación de drogas. Ellos ven la posibilidad del remdesivir que ellos disponen, que después vamos a hablar un poquito, y de otros inmunomoduladores. Ellos utilizan mucho el tocilizumab y, por supuesto, los corticoides lo usan ya cuando el paciente está incendiado. Ahora, hay que ver el valor de los inmunomoduladores en este estadio y lo que se están haciendo en ensayos clínicos, utilizar otras inmunoterapias como plasma de convalecientes, que está bajo ensayos clínicos, y evalúan si el paciente tiene ciertos valores de dímero D, ya lo vamos a evaluar, y o alta probabilidad de tener un TEP, no utilizar solamente en forma profiláctica, lo evalúa si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, de utilizar ya anticoagulación. Todo esto lo vamos a ir viendo con detalle. Veamos la hidroxicloroquina y acitromicina. Tenemos estos 3 trabajos publicados, hay 20 y tantos trabajos que están en ensayos clínicos. Todos estos trabajos, el problema que tienen son, la mayoría que tienen muy poquitos pacientes. La mayoría de los trabajos, el grupo control, son o no tienen o son muy mal diseñado el estudio, por supuesto todas las apuradas. El endpoint primario es algo inevitable, que es el aclaramiento viral. Todos sabemos que después de los 14 días los pacientes sí o sí van a tener disminución de la carga viral por sí. Tuvieron muy baja mortalidad, es decir, que los 3 ensayos lo utilizaron en pacientes leves, cuando recién estaban prácticamente iniciando la enfermedad. Y se vio que la hidroxicloroquina, tanto sola como asociada con acitromicina, sí disminuye, mejora la clínica del paciente, disminuye la carga viral, pero con esas particularidades que tienen estos ensayos. Habrá que esperar los otros ensayos que se están desarrollando. ¿Qué pasa con lopinavir y ritonavir? Tenemos un solo estudio y ese estudio no demostró que los pacientes tengan mejoría ni clínica ni mejoría en la mortalidad.
¿Cuál es el problema? Que el lopinavir y ritonavir lo usan en pacientes que ya están con el distrés muy avanzado y en pacientes muy graves. Entonces, la pregunta es, ¿no se debería usar en forma más temprana, no en pacientes más graves? Y por eso los resultados no fueron importantes, porque se lo están usando en pacientes que ya la carga viral ya de por sí ha disminuido y está más predominando lo inflamatorio que la carga viral. El remdesivir tiene muchísimos problemas. Hay un solo estudio. Este antiviral se lo utilizó con el ébola, con algunos resultados contradictorios en el ébola. Y el gran problema de este estudio es, mira, 61 pacientes con 55 centros, o sea, menos de un paciente por centro. No tenía grupo control, no tenía un objetivo ni un endpoint primario. Se inició el tratamiento después de 12 o 13 días tras el inicio de los síntomas. Tuvieron un 23% de eventos adversos graves. El problema de este estudio es que tiene muchísimos conflictos de interés, porque el mismo sponsor que tiene la droga es el que hizo un diseño muy malo, como verán, el diseño muy malo del estudio, puso 20.000 autores y el que lo publicó es el mismo laboratorio, ni siquiera los autores, lo publicó el laboratorio. Por eso este estudio no está, si uno dice, bueno, tengo que guiarme por el estudio yo no me guiaría, sino que esperaría a los próximos ensayos clínicos a ver si realmente tiene efectividad esta droga. Después tenemos los inmunomoduladores como el tocilizumab, que saben que es un anticuerpo anti-interleuquina 6. En España tienen sus algoritmos para utilizarlo, lo utilizan tanto como el baricitinib, que es un inhibidor de la JAK, lo utilizan, pero ya cuando el paciente tiene una neumonía grave o cuando la respuesta inflamatoria es muy elevada, y los dos están en ensayos clínicos que ya están en marcha, así que pronto yo creo que vamos a saber los resultados. Después tenemos la inmunoglobulina del plasma de convalecientes, que están solamente en ensayos clínicos, se requiere mucho tiempo para que pueda estar la indicación. Y después tenemos otros antagonistas de los receptores interleuquina 1 que tienen indicación cuando se sospecha síndrome hematofagocítico, pero tiene muchas contraindicaciones, muchos eventos adversos, así que también están en ensayos clínicos. Y después tenemos los corticoides. Tenemos estudios que dicen que no andan. En los estudios que se hicieron en el SARS, que se hicieron en el MERS, se vio que pacientes también que se daban ya distresados, se vio que los pacientes distresados no mejoraban la mortalidad, aquellos que usaban corticoides con respecto a los que no usaban corticoides. Pero hay estudios chinos ya actualmente en donde ellos lo usaron en pacientes moderados y graves y vieron que sí mejoraba la mortalidad, mejoraba la disminución del tiempo en que el paciente estaba en el respirador, o sea que el paciente accedía al destete mucho más rápido que aquellos que no habían recibido corticoides. Y para el paciente leve habría que individualizarlo, como yo les decía, a qué paciente leve le debería dar o no le debería dar. Está en mucha discusión. Un esquema que usan los españoles, esto lo saqué de una webinar de CEPAC, es que si el tratamiento inicial ellos usan esto, lo que ya dijimos, hidroxicloroquina, más menos acitromicina, más menos antivirales, y si el paciente ya uno observa que tiene una evolución desfavorable, tanto clínica como de los marcadores inflamatorios, si la enfermedad es moderada, le dan ya corticoides en estas dosis, si es grave le dan en estas dosis, y si tiene una tormenta citoquímica le dan tipo bolos de solumedrol, o sea, le dan en altísimas dosis los corticoides. Pero como les digo, todavía está discutido, así que cada uno podrá evaluar el paciente y verá si necesita de usar corticoides o no, y si no tenemos otra opción porque no tengamos otros inmunomoduladores más que los corticoides. En cuanto al tratamiento anticoagulante, tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, enoxaparina de 40 miligramos subcutáneos en todo paciente internado, así sea una neumonía leve, grave o distrés. Ahora, si el paciente está muy grave y distrés y tiene un dímero de más de 3.000
tiene una PCR más de 1500, tiene interleuquina 6 más de 100, tiene ferritina más de 1000, tiene linfocitos menos de 800, pero dímero D elevado, y habría que subir la dosis de enoxaparina siempre evaluando los riesgos de sangrado de ese paciente. Si el paciente, ahí en ese caso, se podría dar 40 miligramos cada 12 horas subcutáneas. Ahora, hicieron un estudio muy interesante, un estudio chiquito que hicieron en el Hospital Ramón y Cajal de España, en donde ellos querían ver qué punto de corte del dímero D se correlacionaba con trombosis por la angiotomografía. Y ellos vieron que la correlación la obtenían solamente cuando el dímero D era de 50.000 para arriba, es decir, números altísimos de dímero D. Ellos decían que, bueno, se correlaciona con que el paciente pueda tener una enfermedad trombótica. Pero bueno, es un estudio que lo están haciendo, hay que seguirlo porque me parece interesante. Muy bien, ¿cómo tratamos la insuficiencia? Ya vimos todos los tratamientos, todos los medicamentos. ¿Cómo tratamos la insuficiencia respiratoria? Esto es qué soporte respiratorio, según el estadio de la enfermedad, le voy a dar al paciente. En el estadio 1 y 2, el paciente no está hipoxémico, no le doy soporte respiratorio. El soporte respiratorio lo tengo que empezar en el estadio 3, cuando el paciente se pone hipoxémico, que generalmente ya con la oxigenoterapia convencional andan bien. Pero cuando el paciente avanza a un estadio 4, ya necesitamos un soporte respiratorio. Por supuesto, el estadio 5 es el paciente que va a necesitar ventilación mecánica. La discusión va a estar acá en el estadio 4, qué soporte respiratorio le doy a este paciente. Y fíjense, acá les hice un resumen del estudio de Gattinoni, que les recomiendo y les puse la cita para que lo lean. Está excelente este estudio. Él dice, ¿se acuerdan cuando veíamos al comienzo los primeros pacientes que decíamos, qué raro estos pacientes que están en terapia, tienen tanta hipoxemia, le pongo una máscara, no mejora la hipoxemia, lo tenemos que intubar, pero cuando lo intubamos no se comporta como un distrés habitual, sino que tienen una compliance buena, no cuesta ventilarlos los pacientes? Bueno, ahora les voy a decir la explicación de esto. Él dice que hay dos fenotipos en estos pacientes. Un fenotipo de neumonía COVID tipo L, le llama, o tipo light, que estos pacientes tienen esta tomografía, que después nos va a enseñar mejor Luis. Yo no les voy a explicar la tomografía, pero tienen una tomografía como esta, que ustedes ven pulmones más oscuros, tienen algunos parches esmerilados, y ese pulmón tiene una baja elastancia, tiene una baja relación BQ, tiene bajo peso pulmonar porque no está inundado de edema, y tiene bajo reclutamiento pulmonar. ¿Qué pasa acá en el pulmón de este paciente? Es el paciente que por ahí tiene una neumonía leve, pero está hipoxémico. Es el paciente joven que no tiene factores de riesgo, no tiene nada, y viene hipoxémico a la consulta. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer? ¿Qué pasa? Tienen una vasoplejía, y esa vasoplejía genera una hipoxemia grave. La hipoxemia, por reacción, hace que el paciente aumente su volumen minuto y aumente la frecuencia respiratoria. Aumenta el volumen minuto, aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la presión intratorácica negativa. ¿Qué pasa con los pacientes jóvenes cuando uno aumenta la frecuencia respiratoria? Supongamos que estamos corriendo. Yo no, porque yo no corro ni por broma. Pero supongamos que la Marcelita Collante, que es excelente deportista, se pone a correr en la cinta. ¿Ella qué va a hacer? Va a aumentar la amplitud y la frecuencia respiratoria. Y ella no va a tener disnea, porque al aumentar la frecuencia respiratoria aumenta el volumen, y eso hace que ella no perciba disnea por aumentar su volumen. Ahora, si yo, que me pongo a correr, que nunca corro, empiezo a aumentar la frecuencia respiratoria, yo sí voy a percibir disnea. Por eso es que a veces les viene este paciente en esta situación y está muy hipoxémico, está taquimneico, y el paciente les dice que no tiene falta de aire, no tiene disnea. Y en cambio puede venir otro paciente que esté hipoxémico, taquimneico, y que sí tenga disnea. Por eso yo les decía, siempre vean la frecuencia respiratoria y la hipoxemia. Y muchos de ustedes habrán visto a estos pacientes que ustedes le ponen la máscara de oxígeno y no mejora. ¿Por qué no mejora?
Porque esta es la FiO2. Esta es la frecuencia respiratoria o el volumen minuto, ¿sí? Y esta es las diferentes máscaras que yo le puedo poner para mejorar la FiO2. Fíjense que a medida que aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el volumen minuto, por lo tanto va a aumentar la frecuencia respiratoria, por más que yo le suba la FiO2, si tiene mucho volumen minuto el paciente, no voy a conseguir subir el oxígeno del paciente. Por eso muchas veces en estos casos yo le pongo la máscara común y el paciente no mejora. Si ese paciente aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el volumen corriente, aumenta la presión intratorácica negativa, empieza a aumentar la permeabilidad del endotelio, aumenta la inflamación, ahora empieza a aparecer disnea, ese paciente evoluciona a la neumonía tipo H. La neumonía tipo H es la que nosotros conocemos. De todos esos pacientes, un 20-30% va a evolucionar a esto, que es el paciente que tiene alta elastancia, tiene alta derivación derecha-izquierda, alto peso pulmonar, alta capacidad de reclutamiento, y es el paciente común que conocemos todos cómo ventilarlo con síndrome de distrés respiratorio agudo severo. ¿Qué pasa previo al síndrome de distrés, antes que yo lo tenga que ventilar? ¿Puedo usar la ventilación no invasiva? Bueno, miren, la ventilación no invasiva, ¿cuándo la vamos a usar? Un paciente que tenga una frecuencia respiratoria alta, que tenga un PAF bajo, por ejemplo, que yo le esté poniendo una FiO2 de más de 40% para una saturación que no suba de 92, que tenga acidosis respiratoria. ¿Y cuándo lo voy a poner? En aquel paciente que yo ya no tenga más camas de terapia intensiva para ventilar y lo tengo que poner como algo intermedio hasta que llegue a la terapia, o como aquel paciente que yo sepa que colocándole una ventilación no invasiva voy a lograr que el paciente no termine en el respirador, o aquel paciente hipercápnico joven que yo sé que tal vez lo pueda evitar de llevarlo al respirador. Pero hay una cuestión acá. No todos, tenemos 3 sistemas. El CPAP, no me voy a poner a dar con detalle, pero para que tengan una idea. El CPAP, el BNI y el alto flujo. ¿Cuáles son las diferencias? Los dos dan buena oxigenación. El sistemas de presión, que CPAP y BNI, dan mejor corrección de la hipercapnia. O sea, que si vamos a usar, si logramos tener alto flujo, tenemos sistemas de presión, y si el paciente está hipocápnico, yo usaría alto flujo. Pero si el paciente está hipercápnico, yo usaría un sistema de presión. ¿Cuál es el problema del sistema de presión? El riesgo de dispersión de la infección. Ahora vamos a ver cómo se puede lograr que no se logre un riesgo de dispersión importante. Tiene mejor tolerancia el sistema de alto flujo. Tiene mejor cumplimiento y uso en horas el sistema de alto flujo. Pero lo más importante es que necesitamos un personal muy experimentado con una necesidad de monitorización permanente al paciente, en especial en el sistema de presión, no así el de alto flujo. Los europeos, como están más acostumbrados y ellos usan mucho los sistemas de presión, usan más el sistema de presión. En cambio, los americanos prefieren más los sistemas de alto flujo. Pero aparentemente para personal que no está entrenado sería mejor usar un sistema de alto flujo que usar los sistemas de presión. Miren, los sistemas de presión, cuando si van a usar, por ejemplo, ojalá que no nos pase, pero supongamos que no tengamos cama en terapia intensiva, lo tengamos al paciente como una terapia intermedia y tenemos que ponerle algo hasta que logremos una cama en terapia intensiva. Ese sería el caso acá. ¿Cuánto tiempo yo le pongo? Le pongo el sistema de ventilación no invasiva, pero ¿cuánto tiempo le voy a poner para saber si está respondiendo o no? A la hora de que yo le pongo un sistema de ventilación no invasiva, yo ya sé si el paciente logra la mejoría de los parámetros de oxigenación, frecuencia respiratoria, si logramos eso o no. O sea que yo rápidamente voy a saber si mi paciente está respondiendo o no. Tenemos algunos problemas con estos sistemas. Por ejemplo, estos sistemas no dan una FiO2 mayor de 60%. Y hemos dicho
que estos pacientes tienen un requerimiento altísimo de oxígeno. Entonces, muchas veces a estos sistemas hay que conectarlos, en realidad usarlos con respiradores. Si voy a usar una interfaz, la interfaz no tiene que ser una máscara, porque la máscara el paciente tiende a sacársela, no la usa mucho tiempo, no la tolera bien, entonces lo que están usando, los que usan estos sistemas son estas máscaras tipo helmet. Y hay que adaptar la tubuladura, hay que ponerle filtros y hay que poner una tubuladura inspiratoria y una expiratoria cerrada para que, por supuesto, no aerosolizar toda la habitación donde está el paciente. Y vuelvo a insistir, tenemos que tener un personal altamente entrenado y capacitado para los pacientes que estén solamente con ventilación no invasiva. 2 palabras nada más de la ventilación invasiva: tiene que ser precoz. Eso es lo más importante. Por lo tanto, en algunos lugares y en algunos centros se está planteando que los anestesistas sean los que intuben los pacientes, porque tiene que ser rápido y tiene que ser con todos los equipos de bioseguridad y tiene que ser precoz la ventilación. Y se debe iniciar con una ventilación protectora, con una FiO2 para evitar la hiperoxia, con una titulación de PIP que se aconseja que sea de 10 centímetros inicialmente y después se la va titulando según el paciente sea tipo L o tipo H. Hay que ir evaluándolo con tomografía al paciente para saber también cómo lo vamos ventilando al paciente. No todos los pacientes se ventilan de la misma forma. Y si la PAFI es menos de 150, 120, hay que ahí, en este caso, sí se recomienda el decúbito prono. En este caso, precoz, pero fíjense, decúbito prono no tiene que ser menor de 12 horas. Así que estas son las recomendaciones. ¿Cuándo se va de alta el paciente? Yo les voy a decir cómo dicen en CEPA y después esto lo que tenemos del ministerio. Yo creo que lo del ministerio les faltó algunas cositas que tendríamos que agregarlas. Por ejemplo, la ausencia de fiebre durante más de 3 días durante la internación es uno de los criterios que tienen los dos. Mejorías de los síntomas respiratorios, o sea, de la clínica del paciente, mejoría del laboratorio, mejoría de la radiografía. Yo creo que es esto algo que le falta, ver también la radiografía que tenga mejoría de los infiltrados y que no precise una atención hospitalaria para otras comorbilidades. Y criterios del laboratorio, en los dos, por supuesto, que el PCR sea negativa en 2 muestras separadas por lo menos por 24 horas de diferencia. Fíjense que en el caso de los europeos, si el paciente tiene todas estas mejorías y tiene una PCR, persiste la PCR positiva, lo mandan a la casa. Pero no es que lo mandan a la casa y se desentienden del paciente. Lo mandan con una PCR positiva y lo van a controlar permanentemente al paciente y se tiene que hacer una PCR, si ha sido positiva, cada semana posteriormente, por semana una PCR hasta que negativice la PCR. Y se les recomienda un aislamiento domiciliario 14 días después del alta. Muy bien, como conclusión, por favor, no sigamos guiándonos todo lo que informemos a través de los diarios o a través de noticias falsas, como esta noticia, en donde salió un meme, por supuesto, que dice: leímos las etiquetas de las botellas que encontramos en el armario de los conserjes como método, y como conclusión, esto te matará, no lo hagas. Por favor, salen millones de noticias falsas y los periodistas no son científicos, ni son médicos, ni tienen la capacidad de leer toda la información bibliográfica que podemos nosotros. Así que, por favor, no transmitamos nosotros las noticias falsas. Y como última diapo les dejo esto, que yo creía que el futuro iba a ser muy alto, muy llegado, muy lejos el futuro, y yo creo que el futuro ya nos llegó y vamos a tener que empezar a evaluar el cambio de la atención de los pacientes y que no nos olvidemos que nuestros pacientes, la mayoría no tiene COVID, sino que tienen muchísimas otras patologías que estamos dejando de lado. Así que tenemos que ponernos las pilas y empezar de nuevo a evaluar todas las otras patologías junto con el COVID. Muchas gracias.
¿No tenés el micro? Coronavirus, infecciones, conocimos mucho más de la OMS hasta que nos declararon una pandemia y ahora el mundo está cambiando relativamente demasiado rápido a mi gusto. Si quiero, y en este momento todos nos volvimos epidemiólogos, porque así como decía Anita en su penúltima diapositiva, en donde escuchamos tantas noticias, escuchamos también a mucha gente opinando de muchos temas que por ahí no lo tenían tan claro en algún momento de su carrera como médico. Lo que sí quiero decirles es que al COVID, al coronavirus, lo conocemos desde aproximadamente el año 1964 con una médica escocesa que se llama June Almeida. Almeida es el apellido de su primer esposo. Ella en Toronto, Canadá, publicó esta radiografía de la microscopía electrónica en donde demostraba la existencia de los coronavirus y 2 o 3 años después ya estaban publicados en los principales libros de infecciones a los coronavirus como agentes patógenos de la vía respiratoria alta fundamentalmente, pero de muy baja contagiosidad. Después nos llamó mucho más la atención los coronavirus por las dos grandes epidemias que ocurrieron, que son el SARS y el MERS, con características similares a cuanto la patología y la fisiopatología del contagio, con algunas imágenes desde el punto de vista radiológico diferentes, pero apareció esta tercera, con todo una historia desde dónde era su origen real, si era el mercado de Wuhan, era algún alimento que producía la transmisión, o era algún animal que actuaba de vector, pero la cuestión es que comenzamos todo a hablar de neumonía por COVID-19. Yo quiero retrotraerlos al tiempo y esta neumonía se originó en una comunidad. Entonces, como ustedes son los neumonólogos y nosotros los radiólogos sabemos que la neumonía adquirida en la comunidad es un proceso que, como bien lo explicó Ana, se basa en un trípode, que es la clínica, el análisis de laboratorio y la radiografía en algunos casos. Y así tenemos que recordar que las neumonías adquiridas en la comunidad, los patrones radiológicos los podríamos dividir en patrones tradicionales, como ser la lobar, la bronconeumonía o la intersticial, con una distribución que podría ser focal o multifocal. Entonces, como en estos ejemplos que les traigo a colación, como puede ser, por ejemplo, este patrón de bronconeumonía. Este patrón de bronconeumonía representa el daño al epitelio de la vía aérea con una reacción inflamatoria que está traducida en las imágenes de esta tomografía como estas imágenes que nosotros denominamos el patrón en vidrio ilustrado. El engrosamiento de las paredes peribroncovasculares, bilaterales, algunas consolidaciones que se rodeaban de vidrio ilustrado, que eso significa actividad de ese proceso infeccioso. Y que como característica de la bronconeumonía tenía siempre su bilateralidad. El patrón intersticial, que ya es un patrón un poco más difícil de ver, que algunos radiólogos cuando recién comenzábamos nos decían, che, esto es un patrón de un tórax sucio, en realidad es un patrón de un tórax con mucho vidrio ilustrado, con engrosamiento del manguito peribroncovascular en la radiografía de tórax y alguna que otra consolidación difusa, generalmente en vidrio ilustrado. Entonces, cuando nos vamos a la tomografía, ustedes pueden observar el aumento de la densidad del parénquima pulmonar, el aumento del espesor del intersticio peribroncovascular y algunas pequeñas y tenues zonas de consolidación. Ese era el patrón intersticial, muy difuso. Y también sabíamos que las neumonías adquiridas en la comunidad nos podrían dar lesiones de tipo consolidativa, vidrio esmerilado como la que vimos, nódulos, engrosamiento del intersticio, árbol en quemación o Trien-Bad, opacidades reticulares o alteraciones mixtas. Acá tenemos un ejemplo acá es focal, pero ustedes tienen una consolidación en el lóbulo superior con gran compromiso del
ilio del lado derecho, también hay una imagen en el ilio del lado izquierdo que son ganglios linfáticos, o esta multifocalidad que presentaba una gripe por influenza H1N1, en donde ustedes ven grandes infiltrados bilaterales que invaden ambos campos pulmonares. El vidrio ilustrado, que es un patrón extremadamente difícil para los radiólogos, también se da en los procesos neumónicos adquiridos en la comunidad, como ustedes están viendo, influenza, el neumocitis giroveche, la influenza de vuelta, la influenza H1N1 y la influenza común, por decirlo de alguna manera. Nódulos, los nódulos centrolobares que da el Staphylo pneumoniae, los de la tuberculosis, que algunos de ellos se cavitan, o los de la influenza, que suelen ser subpleurales, no respetando ninguna distribución de tipo lobar. Y también sabíamos que las complicaciones de las neumonías adquiridas en la comunidad eran el absceso pulmonar, el neumatocele, las efusiones pleurales, el empiema y los síndromes de distrés respiratorio del adulto. Y así podíamos ver que el síndrome de distrés respiratorio del adulto era un signo que avanzaba mucho en la radiografía en poco tiempo. Ustedes tienen una tenue opacidad en vidrio esmerilado, basal o paracardíaca del lado izquierdo de nuestro paciente. Cuando pasaba al síndrome de distrés respiratorio del adulto, ustedes ven un gran compromiso de ambos campos pulmonares, con inversión del flujo, con aumento del espesor en las paredes bronquiales, tal cual estamos viendo a este ejemplo en la radiografía. Y los más difíciles casos se complicaban cuando veíamos hemorragia alveolar, en donde veíamos gran compromiso, quizá de un lado del parénquima y del otro lado del campo pulmonar contralateral no veíamos tanto compromiso. ¿A qué va todo esto? Todo esto va en que los signos que hoy estudiamos en las neumonías por COVID son signos que nosotros todos conocemos. Y es ahí un problema que tiene el diagnóstico por imágenes. Sin el auxilio, sin el apoyo de la clínica real, va a ser muy poco lo que podamos ayudar. También conocíamos las neumonías virales y las dividíamos en inmunocomprometidos e inmunocompetentes. Y si ustedes ven, los inmunocompetentes, en algunos esquemas ya incluíamos a los coronavirus. Y es así que les traigo a colación una publicación de la Radiographics del año 2018, en donde nos enseñan todos los patrones de las neumonías virales. Ustedes pueden ver que hay adenovirus, herpes, paramyxovirus, el parvovirus, y también aparece nuestro amigo el coronavirus, en donde tenía su apariencia periférica multifocal con grandes opacidades en vidrio ilustrado, que era muy poco probable que nos dé nódulos, que era muy poco probable que nos invada el intersticio centrolobar, que era muy raro que nos dé efusiones pleurales, pero que sí no estaba definido su compromiso sistémico, que hoy lo sabemos que tiene un gran compromiso sistémico. Está un poco el desarrollo de este artículo en donde ya nos muestran los coronas y obviamente hablan de la epidemia del SARS. ¿Y qué es una neumonía viral? La neumonía viral tiene una distribución que generalmente es bilateral. Su principal aparición son las opacidades en vidrio esmerilado, le siguen los nódulos centrolobares, las consolidaciones en estadios más tardíos, las opacidades reticulares y puede haber compromiso pleural. Hace poco escuchamos un webinar de un gran radiólogo latinoamericano, que es el doctor Jorge Carrillo, que también nos decía que él en su experiencia había visto adenomegalias en los pacientes COVID. Y acá tienen el ejemplo de una neumonía por influenza H1N1 en un paciente relativamente joven con femenino y síntomas de 4 días. Miren cómo se correlaciona el espacio central y periliar del parénquima pulmonar derecho con el espacio central y periliar del parénquima pulmonar derecho en una tomografía. Y a su vez que presentaba un poco de derrame pleural. Y aquí tienen otro caso en donde ustedes ven patrones en vidrio ilustrado, periférico, en parche, en diferentes estadios, porque acá ustedes tienen consolidaciones que son periféricas bilaterales. ¿Y a qué voy? A que tenemos exactamente hoy con el COVID las mismas imágenes.
Y que tenemos que también, y como muy bien lo dijo Anita, tenemos que pensar en otras patologías también. Y existen, digamos, síndromes como el de la neumonía eosinofílica aguda, en donde da patrones que son similares a los que hoy estudiamos con COVID, que son el aumento de la densidad del parénquima pulmonar con opacidades aéreas y aumento de los septos intralobulillares, el patrón que todos conocemos como el patrón de Crazy Baby. Bueno, esto es una neumonía eosinofílica aguda, compromiso bilateral en una radiografía de tórax. También se cronifica y ustedes ven que están viendo imágenes de intersticio con aumento del espesor de los septos, con algunas pequeñas consolidaciones y con vidrio ilustrado periférico bilateral. Y que en nuestro diagnóstico diferencial van a recurrir a muchos agentes patógenos, la influenza, el H1N1, también otras patologías que no necesariamente son infecciosas, como por ejemplo en esta embolia de silicona, ustedes ven un patrón en vidrio ilustrado periférico y que se manifestaba en forma bilateral. Y otra, que también lo tenemos como patrón de COVID, es la neumonía en organización, que son extensos parches consolidativos con compromiso de la vía aérea en forma bilateral y en forma rápidamente agresiva. Entonces, para recordar qué estamos buscando en la radiografía en el COVID, lo que tenemos que pensar es que la radiografía puede ser esencial en la detección de las lesiones, pero que su semiología es limitada, que su diagnóstico diferencial es muy amplio, que la TC, la tomografía computada, va a ser útil en determinadas situaciones clínicas. Eso es bien importante meternos en la cabeza. No es la tomografía el estudio de inicio de ninguna infección pulmonar, sí la de seguimiento o en los casos en que se agrava nuestro paciente. Y los patrones subjetivos de gérmenes los vamos a poder aplicar siempre y cuando tengamos un contexto clínico apropiado. Y aparecen esto, que a mí me parece muy importante. Así como los radiólogos nos acostumbramos al consenso del 2002, 2013 y ahora 2018 con la fibrosis, y hablar con los neumonólogos y con los patólogos, nosotros nos tenemos que acostumbrar a trabajar en equipo ante esto que hoy ninguno sabe bien a ciencia cierta dónde está parado. Y llegan ellos, la verdad que los de la sociedad Flechen, a los que nos gusta el tórax, nos enseñan y nos muestran un camino. Y ellos nos lo dijeron: muchachos, cuando ustedes vayan a hacer imágenes en un contexto clínico del COVID, ustedes van a tener diferentes escenarios, que muy bien lo explicó Ana y que no me quiero detener para no robarle más tiempo. Un escenario 1 en donde ustedes tienen un paciente con muy poca sintomatología, el de moderada y el de grave sintomatología. Y ahí nos están marcando ellos qué usar. Pero también nos enseñan a cuál es la apariencia que tenemos que buscar en el COVID. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cada uno de sus lugares de trabajo, a ver qué buscamos en un estudio ante la falta del radiólogo que los acompañe, o por ahí, digamos, cuando ustedes se manejan en las terapias intensivas. Y vamos a tener 4 grandes grupos: la apariencia típica, la apariencia atípica, el aspecto indeterminado y el negativo para la neumonía por COVID. La típica, que es la que más me interesa, digamos, recalcarles, son las consolidaciones esas en vidrio ilustrado, que algunas veces son acompañados por el patrón en Crazy Baby, aumento de los septos intralobulillares con vidrio ilustrado, que son multifocales, que aparecen imágenes lineales en todo el campo pulmonar y que algunas veces nos pueden dar signos de neumonía de organización o signos del halo inverso, como vimos recién en algún ejemplo. Les muestro un ejemplo típico, 2 ejemplos típicos en realidad, donde vamos a tener apariencia de vidrio ilustrado en forma bilateral, campo pulmonar medio del parénquima izquierdo, basal o parailiar izquierdo, campo pulmonar del lóbulo superior del pulmón derecho, campo pulmonar inferior paracardíaco del lado derecho. O en algún caso de mayor compromiso, ustedes ven que ya las imágenes en vidrio ilustrado en algunos sectores consolidan y nos muestran algún pequeño broncograma en su interior. Esta es la apariencia típica, pero la apariencia atípica está dada solamente por el compromiso de un campo pulmonar.
Entonces, ustedes van a ver un intersticio con vidrio ilustrado, aumentado de espesor, y que si nos vamos a la tomografía nos muestra la imagen esa en vidrio esmerilado, que está situada en el segmento apical y medial del lóbulo inferior del pulmón derecho en sus sectores posteriores. Siempre esta infección por COVID siempre tiene la característica de ser bien periférica la lesión. Acá tenemos otro ejemplo en donde podemos correlacionar la imagen de la radiografía con estas imágenes de vidrio ilustrado y la tomografía de nuestro mismo paciente en este ejemplo. Pero también tenemos que saber que esta neumonía por COVID es rápidamente progresiva en las imágenes y de un paciente que comienza el 29 de diciembre hasta el 1 de enero del 2020, ustedes ven que pasaron 4 días y miren el empeoramiento de este campo pulmonar, finalizando con el respirador y las imágenes de consolidación de ambos campos pulmonares con imágenes de broncograma aéreo en su interior. Pero también tenemos pacientes en nuestro medio. Acá les dejo uno, por ejemplo, que es de hallazgo típico, una tomografía en un paciente que ya estaba empeorando su estado general, y miren las opacidades bilaterales en vidrio ilustrado con algunos sectores de consolidación. Este era, creo, si no me equivoco, el paciente que presentó Omar la semana pasada. Este mismo paciente tenía su señora, pero su señora, también positivo en test, tenía una apariencia atípica de esa neumonía por COVID. Involucraba un solo segmento del lóbulo inferior del parénquima pulmonar del lado derecho. No sé bien qué pasó en el intermedio entre esta tomografía, a mi gusto, mal pedida porque era una paciente que no tenía síntomas, con esta tomografía que se hace una semana después de la primera en otra institución y en donde la paciente tenía simplemente un malestar gástrico que era atribuible por la mayoría de los médicos a los antirretrovirales que estaba tomando. Entonces, miren la consolidación que tiene nuestra paciente en el mismo segmento, pero acá es como que se ha definido mejor la ocupación del espacio aéreo distal. Pero ahora me gustaría que después, si pueden poner en el chat, me llegó también esta consulta. Un paciente de 63 años con marcapasos cardíacos, con corazoncito, como le digo yo, querendón, y que ante esa, ante una sintomatología del aparato respiratorio, lo interpretaron como COVID y lo llevaron directamente a tomografía. Lo que ustedes están viendo a la derecha de la pantalla es la radiografía en donde hacemos la programación de los cortes. Pero miren el campo pulmonar de este paciente. Parches bilaterales de procesos consolidativos, derrame pleural bilateral con atelectasia pasiva, algún derramecito intercisural en el parénquima pulmonar. Y seguramente ya me están diciendo por el chat algún diagnóstico de nuestro paciente. El mismo paciente, una semana después, miren lo que es el scope view, la radiografía para programar la tomografía, miren cómo ha cambiado, cómo hay una gran redistribución del flujo del parénquima pulmonar, con un hilio bastante grande, con una arteria pulmonar muy comprometida y con imágenes de parches bilaterales. Y cuando vemos la tomografía, acá me quiero detener un segundo, miren ustedes cómo aumentaron el espesor de los septos intralobulillares con imágenes vasculares que son bien prominentes. Pero sigamos viendo. El derrame pleural es mayor, la consolidación es mayor, tiene mucho más parénquima comprometido y seguramente ustedes ya me están poniendo el diagnóstico. El diagnóstico para este paciente en el momento que le solicitaron la tomografía fue el diagnóstico de COVID positivo. La verdad que a mí no me cerraba el diagnóstico. Luis, se te escucha mal el audio. Perdón, a ver, ¿me están escuchando mejor ahí? Ana, ¿me estás escuchando? Ahí sí. Bien. El diagnóstico volvé a decir lo anterior porque no se te escuchó. Bien. Cuando Cuando describía la tomografía, lo que me llamaba la atención era el aumento del espesor de los septos intralobulillares con imágenes de vasos bien prominentes con algunos sectores de vidrio ilustrado. Pero cuando la seguíamos viendo la tomografía,
nos encontramos que el derrame era mucho mayor, bilateral, con atelectasias pasivas también bilaterales, y algunos procesos consolidativos también de forma bilateral. Para mí esto era una bronconeumonía con un fallo cardíaco asociado, por eso el derrame bilateral. Bueno, lo calificaron como un COVID positivo, creo que después, digamos, tenemos los diagnósticos que dieron negativo a los test de COVID de este paciente, y este paciente hizo una neumonía adquirida en la comunidad, era un médico, de una bacteria que un poco se le complicó con su patología cardíaca. Un poco para ir cerrando, para no molestarlos mucho, siempre me preguntan la ecografía pulmonar en el COVID. En las guías y siguiendo las guías, y hoy, las guías tienen un pequeño párrafo de la ecografía pulmonar. Los estudios, sobre todo los chinos, han dicho que la ecografía puede ser una herramienta para el triage y el diagnóstico de COVID, pero la verdad es que ni en el país del norte, ni en nuestro país, ni particularmente en Tucumán, hay una limitada experiencia sobre ecografía pulmonar. Yo creo que puede llegar a ser una herramienta para el control y seguimiento de estos pacientes. Se la está usando mucho en la patología intersticial difusa. Sin embargo, hoy no tenemos gente tan formada y tan experimentada en el hallazgo, más teniendo en cuenta que no podemos visualizar todo el parénquima pulmonar con la ecografía. Por eso un poco la descarto. Y más allá de eso, también nos tenemos que situar en nuestro medio. Es mucho más fácil llevar un equipo de radiografía portátil a terapia que llevar un ecógrafo a la terapia. ¿Y por qué? Porque se tiene que vestir un médico, porque lo tenemos que cuidar al aparato, porque tiene su riesgo de contaminación, y todo eso hace que este estudio hoy, por ahora, sea un poco engorroso para el despistaje de COVID. Estos también nos dejan la guía, que yo les recomiendo que la tengan, la guía de Flesner, porque ahora ya sale publicada. Esto es un consenso y lo publicaron ahora, y en estos días terminaba su publicación. Es que nos recomiendan qué hacer ante un paciente de COVID, y que Ana lo sintetizó, y que creo que mucho de lo que hizo el ministerio estaban ya en estas guías, que son unos días previos. Bueno, muchas gracias, perdón por la hora, y si fui muy rápido les pido disculpas. Hola, gracias Luis, la verdad que excelente, y perdón yo por la hora, pero más no podías resumir. Perdón, Marcelita. Bueno, excelente presentación, felicitaciones, la verdad, a los dos. Muy lindas las charlas. La verdad que preguntas